Quiero hablar sobre el tema de las leyes del reino de Dios o los principios espirituales que gobiernan los miembros del reino de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 35 en adelante. Marcos 10, 35. Es muy importante que nosotros sepamos las leyes espirituales. Y cuando hablo de leyes, no estoy hablando de mandamientos tanto como principios espirituales, como por ejemplo la ley de la gravedad. Todos sabemos que si estamos andando sobre un balcón y seguimos andando, pues vamos a caer. Sabemos que lo que comienza a subir tiene que bajar. Y otras leyes que gobiernan la vida natural. Y es muy importante como cristianos que aprendemos las leyes que gobiernan la vida espiritual. Dios no es caprichoso. Podemos confiar completamente en ciertas leyes y principios bíblicos que nunca falla. Una ley es algo que siempre actúa igualmente. Entonces, todo hombre experto en su profesión tiene que antes aprender las leyes que gobiernan su vocación. Es imposible estudiar cualquier cosa sin conocer las leyes que gobiernan en esa materia. Por ejemplo, el físico tiene que conocer las leyes de la física. El naturalista debe conocer las leyes de la naturaleza. El médico debe conocer las leyes orgánicas del funcionamiento del cuerpo humano y el efecto de la medicina sobre el cuerpo. El científico se rige según ciertas leyes de su profesión. Incluso el campesino, el hortelano, debe conocer las leyes que gobiernan la siembra, la cosecha. El ganadero debe conocer las leyes del vacuno. Y toda profesión tiene ciertas leyes que debemos saber antes de comenzar. Así que es muy importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y las leyes que gobiernan la vida espiritual. Encontramos en Lucas 12:47 aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y nosotros tenemos que conocer la voluntad de nuestro Señor para mejor crecer y tener la seguridad de una vida próspera, una vida bendecida. Por decirle año próspero, feliz año nuevo, no vas a conseguir un año nuevo feliz ni próspero, ¿verdad? Tiene que conocer estas leyes. Y todo aquí podemos, aprendiendo estas leyes, estar garantizados de que todas nuestras necesidades sean cubiertas y que vamos creciendo en el conocimiento de Cristo y que tendremos seguramente la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Dios no es caprichoso, no es quien sabe le va a tocar la quinela, es seguro, es algo seguro. Si conocemos y actuamos y pongamos por obra las leyes divinas, y tengo unos 10 leyes que quiero tocar, hay mucho más. Entonces en Marcos 10:35 comenzamos con la primera ley espiritual, por el versículo 35, veamos aquí que los discípulos quebrantaron la ley en esta porción de escritura. Y Cristo le regañó, le llamó la atención. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y yo me imagino que también tendrán peleando a ver quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda, aunque le concediera eso. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Y muchas veces nosotros pedimos sin saber lo que estamos pidiendo. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo de la muerte, del sufrimiento, con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis.
y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Hasta aquí la lectura de este texto. Primera ley espiritual podemos deducir que es el que se humilla será ensalzado y que el que se ensalza será humillado. Primero de Pedro 5, 6, dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y versículo 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y solamente Él sabe cuando llega el tiempo. Los problemas que hay en la iglesia, por regla general, vienen cuando los hombres se quieren levantar y exaltar y buscar posiciones, buscar papeles. Y cada vez que yo oigo esta frase, no sé la palabra, no quiero dar adjetivas, pero son adjetivas que me molestan mucho. Cada vez que escucho esta frase, y yo que pinto aquí, ya sé que el diablo se ha metido ahí, en ese grupo. Dentro de poco habrá una división. Dentro de poco habrá alguien que se va a caer. ¿Y yo qué pinto aquí? ¿Y qué papel tengo? ¿Y cuál es mi posición? Pues le voy a decir su posición dentro de poco. Aguárdense y veremos nuestra posición. Entonces, primera ley, seguro que el que quiere subir será bajado, y el que se humilla será ensalzado. Santiago también tiene algo que decir sobre este tema. Vamos a ver Santiago capítulo 4, 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que Pedro y Santiago, por el Espíritu Santo, nos dicen exactamente la misma cosa. Nuestra parte es humillarnos y Dios ha prometido levantarnos. Segunda ley espiritual, en este mismo Evangelio de según San Marco, vamos a estar en San Marco mayormente. Segunda ley espiritual en cuanto a nuestro crecimiento es esta: el que se hace siervo será aquel que gobierna. El que se hace siervo será aquel que gobierna. Marcos 10, 44, podemos comenzar con el versículo 42, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué significa ser siervo? No significa solamente que de vez en cuando lavamos los platos, aunque esto molesta a muchas personas. Cuando entran a la comunidad, el momento que entran y le dan algo para fregar los platos, enseguida se nota muchas cosas, su cultura, sus costumbres y su orgullo. Pero uno de los hombres más santos que ha vivido pasó toda su vida lavando platos. Llamaban hermano Lorenzo del siglo XVII. Y encontró en la cocina el Señor. Y encontró gozo como pocos de nosotros o ninguno de nosotros hayamos encontrado. Pero ser siervo significa tomar una identidad, de reconocerse en primer lugar siervo de Dios,
cuyo propósito es servir, ser ministro a los demás en la casa de Dios, de dar de comer a las ovejas y también de tomar esa identidad de siervo. Cristo mismo no vino a ser servido, sino a servir. Y Él nos mostró la lección cuando lavó los pies de los discípulos, tomando un sitio que no le correspondía, porque alguien que es siervo, si sirve, pues no tiene mucha gloria, porque es siervo. Pero alguien que tenga otra posición y sirve, entonces es cuando está tomando una identidad espiritual. El que no tiene ningún papel, no tiene ninguna posición y obedece y sirve, pues está muy bien. Pero el que tiene una posición, una autoridad y se baja y se identifica con los siervos o hombres humildes, entonces tiene el mérito espiritual que es totalmente contrario a la cosa del mundo. Nosotros en este mundo tenemos unas leyes mundanas totalmente opuestas a la ley espiritual. Por eso tenemos que volver a aprender como niños recién nacidos la idea espiritual. Y es una actitud de corazón, no es una teología que tenemos en la mente, sino una actitud. Y normalmente los choques que tenemos siempre en las comunidades con los líderes y con los miembros siempre viene a causa de que aquí dice, aquí mando yo, el otro no quiere ser mandado, y los choques emocionales que producen luego muchos que incluso se pierden. Hay almas que se han perdido por falta de humildad entre consejeros o líderes o las demás cosas. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo en todo. Y no lo estoy diciendo esto porque hay algún problema en especial, sino porque es una ley espiritual que por lo mucho que lo repetimos, siempre falta repetirlo más. El siervo no se ofende cuando se le manda porque él está acostumbrado. Yo sé que en el Oriente, cuando yo estuve ahí, pues tienen unas costumbres muy diferentes y la señora solamente hace así, viene corriendo una sierva. Y cuando tuvo que salir de esta casa de un médico muy famoso, donde estaba hospitado, pues las criadas tomaron mis maletas y eso me chocó, pero horriblemente, que una señorita me lleva la maleta a mí. Y traté de arrancársela de la mano, pero eran 6 siervas en esa casa. Una sierva o siervo para cada cosa. Y entre todos ganaban una miseria al mes, entre todos. Era paraíso para los ricos y miseria para los pobres. Pero se aprende en el Oriente, en esos países, se aprende lo que es un siervo. El siervo no se ofende, se le dice, a mí eso me ofendería, se me llaman así, ¿verdad? Y se le dice, oye tú, cuando estaba en el servicio militar, pues tenía que aguantar, pero cuando yo salí, digo, pues nadie me va a mandar a mí. Y somos todos iguales, o no tan malo como yo, pero cada uno tiene algo. Y eso es así, el Señor nos da una identidad y dice, mira, si quieres ser primero, sé siervo de todo. Y es una identidad que tomemos, entonces a tomar esa identidad, pues no esperamos ni honra ni gloria de nadie, sino queremos ser siervos del Señor. Y sirviendo los unos a los otros, podemos ser siervos de Dios. Cada uno sirve en la capacidad en que está llamado. ¿Me entiendes? No significa que si tú tienes un don, un talento que tienes que excavar, pero se le ocurre excavar, si hay oportunidad, pues excava también. Y cada uno sirve en la capacidad que Dios le ha dado, pero con esa actitud de siervo, no de señor. Los señoritos, como dicen aquí, ¿verdad? Y yo estoy muy contento de ver en la obra que estamos trabajando que han venido mucha gente de toda categoría y todos han metido mano a la obra y todos estamos ahí unidos, no hay mayores ni pequeños, todos estamos sirviendo al Señor con gozo y alegría. Entonces, ley número 3, que va progresivamente adelante, el que quiere ser primero será el último de todos.
Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso para vuestra alma. Y es un gran descanso cuando nosotros no tenemos que presentar una cara y ser respetado y que nos honran. Es un gran descanso que no tenemos que fingir, ni poner máscaras, ni ser algo que no somos. Porque el rico solamente es diferente que el pobre en una cosa, que tiene más problemas y más úlceras. Otra diferencia no hay. Siempre puede llevar un traje a la vez y un par de zapatos a la vez. Yo nunca he visto un rico llevar 4 zapatos. Entonces nosotros con la actitud de siervos tenemos que entender que tenemos que ser fiel donde Dios nos ha puesto. Si Dios te ha puesto un sitio, pues ahí tiene que ser fiel, que cuando Él regresa nos encuentra haciendo lo que Él nos manda. Bienaventurado aquel siervo que cuando viene su Señor, ¿quién es tu Señor? ¿Me puede contestar? ¿Quién es tu Señor? El mío es el Señor Jesús. ¿Tuyo también? Pues el Señor es Cristo Jesús. Cuando viene nuestro Señor, nos encuentra ahí haciendo, no sirviendo al ojo, no sirviendo a los hombres, sino que nuestras vidas están totalmente entregadas a nuestro Señor, quien dio su vida por nosotros, y nosotros ahora en gratitud estamos gozosamente privilegiados de tener una oportunidad de dar nuestra fuerza y nuestros años a Él. Cuando yo me dediqué al ministerio, como era artista y pintor aquel tiempo, entre otras cosas, me recuerdo que mi familia, mis tíos y tías y eso vinieran y dijeran, pues tú vas a perder tu vida ahí, vas a perder tu tiempo, cuando tú puedes estar ganando. Pero ganando dinero es perder tiempo, ganando almas es aprovechar el tiempo. Punto número 4, el que quiere sentarse en el trono con Cristo y gobernar o tener una posición de autoridad espiritual, tiene que beber el vaso de sufrimiento de acuerdo con la autoridad o la intimidad con Cristo que él quiere gozar. Según donde quiere subir, es la profundidad donde tiene que bajar. Según el gozo que quieres recibir, será el vaso de sufrimiento que deberéis beber. Y dijo Cristo, ¿tú quieres sentarse a mi derecha, a mi izquierda? Bien, vamos a ver. ¿Estás dispuesto a beber el vaso que yo tengo que beber? Aunque lo bebió todo. Sufrió completamente la muerte de un mártir, horriblemente tormentado y torturado. Pero nosotros queremos la recompensa sin el precio. Según en la posición que tú vas a alcanzar, será donde tienes que bajar, donde tienes que beber, en la copa del sufrimiento. ¿Quieres tanto? Pues ahí hay un precio. Todo tiene su precio. Todo tiene su precio. ¿Estamos de acuerdo? No hay autoridad espiritual ni intimidad con Cristo. San Pablo al final de su vida dijo, yo quiero conocerlo en el poder de su resurrección, pero también en la comunión de sus sufrimientos. Y él sabía muy bien que en la comunión de sus sufrimientos, sufriendo juntamente con Cristo, iba a poder gozar con Cristo. El que no sufre por Cristo no gozará con Cristo. El que no lleva la corona de sufrimiento tampoco llevará la corona de la gloria. Con cada posesión espiritual, con cada paso, con cada escalón que subimos en la autoridad espiritual, tendremos que bajar el otro escalón en ser siervo y a veces en sufrir aprobios, persecución, aflicción. Pero vale mucho más lo que recibimos de lo que perdemos. Perder, ganar. Ahí está el balance. Perder algo tuyo, ganar algo que es el Señor. Bajar y subir. ¿Quieres subir al 6º piso? Pulse el botón del sótano.
La Biblia dice que no tenemos que buscar ser muchos maestros porque tendremos mayor responsabilidad. Porque el que ha recibido mucho, mucho le será demandado. No huye del ministerio, pero cuando Dios te llama, sepas que tienes que dar cuenta a Él por lo que hacemos con los demás, cómo actuamos con nuestros consiervos, y tenemos que dar cuenta por las almas que están bajo nuestra autoridad. Ley número 5, la ley de la siembra. Primeramente notemos en dos partes la ley de la siembra. Lo que siembra, eso también vamos a recoger. Las leyes divinas, hermanos, están escritas no solamente en la Biblia. Porque tú puedes decir, yo no creo en la Biblia. No importa si crees la Biblia o no crees la Biblia. No tiene importancia ninguna en cuanto a sufrir las consecuencias de las leyes divinas. Y algunos dicen, pues yo no creo en el infierno. Eso no cambia ni una gota si lo crees o no crees. Yo no creo en la retribución, no creo en el juicio. No importa si lo creo o no lo creo, va a pasarlo igual. Igual. No cambia nada la creencia de uno lo que le espera el futuro en ese aspecto. Ahora, la ley de la siembra dice claramente, lo que siembra el hombre, eso también, eso, no otra cosa, eso va a cosechar. Y estas leyes están en el universo, están escritas en las montañas, en el aire, los ladrillos, en el cuerpo humano. En la tierra, están por todos los sitios. No hay forma de escapar de esas leyes inmutables. Lo que sembramos, recogemos. Exactamente lo que siembra es lo que sale. Por eso dice la palabra de Dios, lo que llamamos la regla de oro, en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo que sembramos a ellos, ellos o otros nos darán. Normalmente las personas que yo sirvo no me sirven, pero de otro lado viene. Si doy a una persona necesitada, Dios me dará por otro lado. No puedo salir de la ley de la retribución. Lo que sembramos, cosechamos. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, ni tú, ni yo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Puede burlar al pastor, puede burlar a tus padres, puede incluso burlarse de las autoridades policíacas, de las autoridades civiles, pero Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y nosotros debemos o tenemos que sembrar o tenemos la oportunidad de sembrar solamente en dos campos, carne o espíritu. De la carne o del espíritu. Y vamos a cosechar en nuestros propios cuerpos, nuestras mentes, nuestras almas, nuestro espíritu, nuestras familias, todo lo que hemos sembrado. Es terrible esta ley, pero no hay forma de escaparlo. El que siembre para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí tenemos las dos categorías, para mí o para otro. Para la carne, los deseos humanos y carnales o los deseos espirituales. El hombre está dividido entre dos, el hombre espiritual, el hombre carnal. Sembrar significa las 8 horas o las 24 horas del día. Lo que hacemos en estos días es sembrar. Palabras, dinero, energía. Estamos sembrando. Cada hora del día estás sembrando, o para la carne o para el espíritu. Y lo que sembramos a la carne, de la carne solamente hay corrupción. El que siembre al espíritu y a la voluntad de Dios, segará vida eterna. En Marcos 9, 41, dice Cristo claramente que todo lo que hacemos será recompensado. Cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo,
De cierto os digo que no perderá su recompensa, solamente un vaso de agua, porque somos de Cristo. En amor cristiano tendrá su recompensa. Cuanto más las cosas que hacemos para el Señor. La gente no se dan cuenta que el Señor está tomando nota de todo lo bien. Y el que sirve a Cristo de todo corazón encontrará mucha recompensa, porque Dios es fiel y no se olvidará lo que habéis hecho en su nombre, por su gloria y inspirado por amor. Por ejemplo, Mateo 25, 35, Cristo dijo que al final del mundo, Cristo iba a juzgar las naciones, iba a separar la gente como el pastor separa ovejas de cabras. Y iba a decir a los a su derecha: bienaventurados, entrad en tu reposo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto que lo hicieres a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y cuando hacemos estas obras en el amor de Cristo, las obras sociales de que Cristo habló, Dios dice que a Él mismo lo estamos haciendo. No solamente lo que sembramos, sino con la medida que medimos. Ley número 6. Con la medida que medimos, nos será medida. Y podemos leer en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, también segará. Aquí está hablando de dar, pero en el campo de dar no es solamente el dinero. Nos damos nosotros, damos nuestra amistad, damos nuestro amor, damos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. El que está dando algo importante, porque es el mismo que se da. Y el que no tiene dinero no significa que está dando menos que el que la tenga. Está dando lo que él tiene. Y es igualmente bendecido en los ojos de Dios. Entonces, si damos escasamente, pues escasamente vamos a segar. Si sembramos solamente un puño de grano, pues vamos a recibir poco. Si damos un saco de grano, si sembramos un saco, pues mucho más se va a multiplicar. Pero siempre es multiplicado, mucho más de lo que siembra, ¿verdad? Siembra un grano de trigo y saldrá unas 60, unas 40 o 60, ¿verdad? Granos. Siembra un grano de maíz dulce americano. En un grano de maíz habrá 3 mazorcas y en cada mazorca habrá unas 60 granos. Unos 120 granos de uno, ¿me entiendes? Entonces tú das algo de lo poco al Señor y cosecharás mucho más. Con la medida que medimos, será medida. Volvamos a Marcos. Marcos 10, 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, no dice y esposas, nota, y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Cristo siempre multiplica lo que nosotros le damos. Y en Marcos 6, Cristo multiplicó los panes y los peces. Tomó lo que le habían ofrecido, lo bendijo y lo multiplicó. Como Dios multiplica. Da
y os será dado. Pero la mentalidad nuestra es pedir, mendigar, pedir a Dios, pero no a nadie. Y nosotros, desde que yo entré al ministerio, ha sido mi lema, mi tema, mi reto, no pedir, hablar a Dios. Y llegó momentos, como muchos de vosotros sabéis, cuando mi esposa y yo no teníamos ni nada que comer. Ella estaba dando pecho a la niña. Y vosotros, padres, sabéis lo que es eso cuando la mujer no tiene ni para comer. Y ella está dando su vida a su niño. Y llegué a casa con una botella de leche y una cara muy larga. Estaba en Málaga. Los zapatos estaban gastados yendo yo al correo, esperando a ver si me mandara alguna carta. Y nada. Ya no había gasolina para el coche, no había nada, ni comida. Una botella de leche que le traje a mi esposa, pero con una cara tan larga. Yo le digo que no tenía gozo, tenía preocupación y ansiedad. Y ella no tenía esto, dijo, ella tenía más fe que yo. Y dijo, pues tenemos medio kilo de arroz, total, tenemos bastante. Y con medio kilo de arroz en la casa y una botella de leche. Y Dios levantó una guardia civil y dijo, lleve dinero a ese hombre. Y él estaba en cama. El Señor dice, levántate. Y dijo la esposa, algo me está diciendo que tengo que levantarme. Y dice, ese hombre es un americano, tiene mucho dinero. Y él no pudo entenderlo, pero se levantó, trajo 200 pesetas. Y 200 pesetas en aquel tiempo, cuando uno no tiene nada que comer, era mucho. Pero Dios contesta la oración. Yo podía haber llamado a mi padre, papá, mándame $5,000. Y así lo tendría, en minutos. Pero miré al Señor. Señor, tú lo sabes todo. Y así mi fe ha ido creciendo. Todo es en confianza al Señor que siempre provea. Pero tenemos que aprender las lecciones como yo tuve que aprender con 200 pesetas. Y todo es para su honra y gloria. Y ahora, cuando yo salí de casa, no teníamos ni para comer. Yo, que era soltero en Cuba, predicando el Evangelio, viví de una miseria en una choza de casa que cuando llovía, caía la lluvia y llenaba un cubo de agua en la casa en 5 minutos. Lo tenía ya. Cuando tenía que bañarme, tenía que sacar las ranas de la bañera. Las ranas de Cuba no son ranas, pero se meten en las tablas de las paredes. Cantan de noche y caen a veces en la bañera, no podían salir. Y muchas veces me dormía mirando las ratas que corrían. Y en esa pobreza Dios me enseñó solo, sin ayuda, me enseñó las leyes espirituales. Da y os será dado. Con la medida que demos, Dios nos va a bendecir. Esto también habla de los diezmos, aunque no hay que olvidar de dar más que los diezmos, pero algunos no han aprendido. Proverbios, por ejemplo, capítulo 3, Proverbios 3, 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Malaquías capítulo 3, 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo estará estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Es un mandamiento, es una ley. Tú dices, pues, no puedo porque no tengo. Pues nunca vas a tener. Nunca. Gloria a Dios. Vamos a la ley número 7. Antes que vamos a la ley número 7, hay un texto más en Proverbios que quisiera que leemos. Proverbios 11, 24. Es un texto que Dios
utilizó para ayudarme durante el tiempo cuando no había libertad religiosa en repartir tratados, porque yo iba repartiendo tratados, pero con un miedo. Y hemos tenido unos años que era duro aquí, no teníamos ni Biblias, pero tratados era imposible de repartir sin peligro. Y Dios me reprendió en Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ley número 7. Leemos en Marcos capítulo 8, 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Es una ley espiritual muy importante para nosotros, porque es imposible que tú salvas tu alma si antes no está dispuesto a perder tu vida por el Señor. El joven rico vino a Cristo, el Señor le amó, pero cuando el Señor le dijo de vender lo que tenía, de repartirlo a los pobres y de tener tesoro en el cielo, él se fue triste porque tenía muchas posesiones. No tenía riquezas, tenía posesiones. Y hay muchos que se pierdan por esto, porque quieren salvar su posesión, su casa, lo que para ellos es su vida, sus amigos, su familia. Pero nosotros, si queremos salvar nuestras vidas, tenemos que perderlo. Dispuesto a perderlo todo por el Señor. Y es una ley muy espiritual. Cuando quieres ganar algo, primeramente esa tiene que morir y luego, después de la muerte, resucitará otra vez. Toda obra espiritual tiene que pasar por el ciclo de la muerte y la resurrección. Y durante mi vida, todo lo que yo anhelaba, al momento de anhelarlo, lo tuvo que perder. Y cuando ya no me importaba, Dios me lo dio. Y todo tiene que pasar por esa muerte y luego la resurrección. Hasta que tú aprendes a mirar solo a Él, servir solo a Él. Y luego te darán la honra y la gloria cuando Dios quiere que la tengas. Marcos 8, 37, 36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Tú has pensado alguna vez el precio de tu alma? ¿Cuánto vale? Algunos lo venden por el juego, otros lo venden por el placer, otros lo venden por su bebida, otros lo venden por su riqueza, otros lo venden por su pecado. ¿Tú por cuánto vas a vender tu alma? ¿Qué aprovechará el hombre si gane su mundo o el mundo y por 20 años? Porque normalmente el hombre llega a tener algo ya cuando es 50 años de edad. Ya con 70 se muere. Por 20 años de poder y dinero vas a perder una eternidad. ¿Sabe qué largo está la eternidad? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Alguien sabe? Si este mundo, el planeta azul, fue hecho de acero y cada 1000 años pasara una paloma y con la ala rociaba esta bola de acero, cuando se había gastado esta bola de acero, la eternidad solamente hubiera comenzado. Y por 20 años, haciendo lo que te da la gana, vas a perder la eternidad. ¿Qué aprovechará el hombre si gana el mundo y pierda su alma? Es lo que dijo el Señor, y Él sabe mejor que nosotros. Ley número 8, estoy llegando a la terminación. El que confiesa a Cristo en este mundo será confesado en el mundo venidero. Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria
de su Padre con los santos ángeles. ¿Cuántos jóvenes han vuelto a caer en el pecado porque tenían vergüenza delante de sus amigos cuando le ofrecieron un porro, un cigarro o heroína o cualquier cosa? ¿Cuántos se han perdido por vergüenza? Y Jesús dice claramente, que el que se avergonzara de él en esta generación pecaminosa y sucia, un día él se avergonzará de él en el cielo. Y el que lo confiesa con su boca, con sus hechos, con su actitud, será confesado en la gloria delante de Dios y los santos ángeles. Y las multitudes de personas y los millones y millones que están ahí esperando cuando tú entras en la presencia de Cristo y los coros angélicos comienzan a cantar y darte la bienvenida, y Cristo te recibe con los brazos abiertos y te presenta a su Padre y decir: Padre, esto es mi hermano, que yo he redimido con mi sangre y él ha confesado mi nombre. Ahí me ha confesado mi nombre. Y los santos y los ángeles darán gloria a Dios y tendrás toda la honra que necesitas en aquel momento. Pero ¿qué dirás cuando tú, por vergüenza delante de alguien, bajas la cabeza y tienes que mirar a los ojos de aquel que murió por ti? ¿Qué le dirá en aquel tiempo? Tuve miedo, tuve vergüenza. ¿Y esta gente qué te van a dar? Solamente te van a quitar. Pero Cristo te ha dado todo. Cristo te amó y te ama. Y Cristo quiere darte honra y gloria en su tiempo, cuando has sufrido con Él y has tenido el privilegio más grande del mundo de poder sufrir una hora con Cristo. Una hora. Orar con Él una hora. Pasar la vigilia con Él una hora en este mundo que es solamente un abrir y cerrar de ojos, una nube que pasa, un canto que se canta y luego no se oye más. Un abrir y cerrar de ojos. La vida es así. Y después la eternidad. Y la ley 9, la ley del perdón. Otra vez en Marcos 11, 25. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad. El momento de perdonar es cuando estamos orando. En la presencia de Dios, estamos hablando con Dios. Recuerda a alguien que has ofendido. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y en la oración, cuando Cristo nos enseñó a orar, que se llamamos el Padre Nuestro, Lucas 11:4, dice el Señor: y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Últimamente, la ley de la unidad espiritual. Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Podemos profundizar, sondear las profundidades de este texto. Estar de acuerdo. 2 o 3, estar de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será dado, les será hecho por el Señor. La unidad, la ley de la unidad es la ley básica para la bendición y es muy importante y muy difícil de conseguir. Porque el mero hecho en que decimos vamos a orar por un asunto no significa que estamos en unidad. Significa que hemos orado por ese tema, pero no significa que de corazón sentimos igual y que estamos esperando la contestación en la misma forma, al mismo momento. Porque si tú dices: Señor, dele una casa a los hermanos dentro de un año, y yo le digo: Señor, dé una casa mañana, pues no estamos de acuerdo. Señor, búsquele un piso
Usted está orando, Señor, búsquele un piso. Yo estoy orando, Señor, que encuentre una casa abandonada. Pues no estamos de acuerdo. Pero cuando estamos de acuerdo en todo sentido, con el mismo deseo, 2 personas o 3, porque es tan difícil que una congregación de 100 personas o 200 o 300 estén de acuerdo en cualquier cosa. Pero si 2 o 3 se juntan en su mente, en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones, en su deseo, y están unidas, Dios dice, yo contestaré, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y vamos a orar. Y todo lo que podemos, porque la gente normalmente dice, y somos más que 2 o 3. Eso es un impedimento, no es una bendición. Si somos más que 2 o 3 significa más difícil que nos pongamos de acuerdo. ¿Es así o no? Y yo he escuchado pastores diciendo lo mismo. Y somos más que 2 o 3. Más difícil aún. Cuando hay pocos es cuando hay más unidad. Yo no quiero pocos, pero yo quiero que Dios nos enseña esa ley, que no hace falta una multitud, falta que tú y otro o 3 se ponen de acuerdo y piden al Señor, y Dios ha dicho, yo contestaré. Vamos a procurar unirnos. Hay almas que no conocen a Cristo, hay almas que se van a perder. Hay almas, si Dios llama a tu alma en esta noche, irás al infierno. Por esas almas vamos a ponernos de acuerdo. Orar por estos casos de almas que no están en Cristo ni conocen a Cristo, están fuera del Señor. Que Dios produce una convicción de pecado. Número 1, una convicción de pecado. Que se sienten tan pecaminosos que no pueden ni vivir consigo mismos hasta que se entreguen a Cristo. Número 2. Que se convencen de que se conviertan, pero de una vez y para siempre, no una conversión que dura cuantas horas, sino una conversión en que se entregan a los pies del Señor con una fe sincera. Y tercero, que lo hagan en esta noche. Primero, que tengan convicción de pecado, sintiéndose miserable como el trapo más sucio de la tierra. Número 2, que estén convencidos que Cristo es el único camino, que fuera de Él no hay solución. Y número 3, que tengan el valor y la valentía y que se entreguen esta noche a este altar.